Qué dicha tan grande saber que somos ya parte de Él, ¿no es así? Somos parte de su pueblo, de su familia, de Él mismo. Por mucha ideología fantástica y convincente que diga lo contrario, Cristo es real, su sacrificio fue real y su salvación es real. Hola, hola, sean bienvenidos todos ustedes. Estaremos estudiando la primera carta de Juan en base a una petición que me hicieron. Dividiré este estudio en 4 secciones. Espero que sea de su agrado y no solamente de su agrado, sino más bien de edificación. Gracias a Dios por esta oportunidad que me da. Gracias a Dios y esperemos en Él que todo sea de nuestro provecho. Comenzamos. Hablar de Primera de Juan es tocar uno de los escritos más fascinantes que tiene la Biblia. Es una epístola relativamente breve pero poderosa, pues trata de temas doctrinales básicos en el cristianismo desde una posición de defensa muy férrea, tanto que hay quienes, de manera muy superficial, la juzgan de intransigente e inflexible. Al conocer los motivos de por qué Juan escribe como escribe, es por demás justificable. Estamos hablando de un escrito dirigido a una segunda generación de cristianos, gente nueva en el cristianismo con nuevos problemas. La mayoría de los primeros cristianos ya habían fallecido, y esos intensos debates entre la ley y la gracia frecuentemente tocados por Pablo en sus cartas ya habían quedado atrás. Ahora los griegos, con sus filosofías, sus ideologías, todo ese tipo de pensamientos, estaban amenazando con contaminar la sana doctrina de la iglesia. Miremos, por ejemplo, lo que los cristianos de esa época escuchaban. La materia era inherentemente mala y el espíritu era bueno. Con esta idea, ellos podían hacer lo que querían, y eso no les afectaba para nada su espiritualidad, pues eran espiritualmente buenos. Ah, qué interesante, ¿no es verdad? Pues no es sorprendente que hubieran tanto desenfrenos sexuales, abusos de concupiscencias, odio hacia las demás personas, entre muchas otras cosas. No es entonces pecado lo que se hace con el cuerpo. Mira nada más. Ligado con lo anterior, lo que importaba era la luz del conocimiento por encima de la virtud de la conducta. Con conocer es más que suficiente. Cómo me comporte, eso no tiene ninguna relevancia. Qué interesante manera de pensar. La encarnación de Dios es imposible. Los griegos tenían una idea acerca de sus dioses, de que no podían encarnarse, por las razones que sean, y ellos querían trasladar esas ideas al cristianismo. Ellos decían que la encarnación de Dios es imposible, pues como la carne es mala, Dios no puede encarnarse en un ser malo. Así, Jesucristo, según estas locas ideas, o era un espíritu que tuvo una aparición como hombre, o un hombre que se transformó en espíritu, dando a entender que era un espíritu que pretendía ser hombre. Y dicen que nosotros los cristianos tenemos unas ideas un poco raras. Como espíritu, él solo fingió morir. Y pues como no hay pecado que pagar, ¿por qué entonces morir por los pecados si estos no existen? Solo quise poner algo de esto como ejemplo para que entendamos por qué están escritos pasajes claves en esta carta para establecer tajantemente las doctrinas bíblicas. Saben, yo sé que Juan es un escritor muy fuerte y habla de las doctrinas bíblicas no solo como enseñanzas para nosotros los cristianos de todos los tiempos, sino para atacar estas y otras herejías que estaban ya infiltrándose e infiltrando los falsos maestros en las iglesias, a los que Juan pertinentemente les llama anticristos. La carta, por supuesto, tiene una culminación y con esa culminación quise empezar para que veamos el punto principal de toda la epístola. Es, por decirlo de algún modo, ver la cima de una montaña que vamos a escalar. Vayamos pues entonces, en esta primera carta del apóstol Juan, al capítulo 5 y al versículo 20. Yo sé que son diversos temas doctrinales, yo sé que son doctrinas fundamentales, pero quiero que veamos cómo quiere concluir el apóstol Juan esta carta. Miren lo que dice este versículo. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Como les decía, son diversos temas doctrinales, y lo interesante es que Juan no los toca uno tras otro, no va de una manera lineal, sino que los va tocando casi todos al mismo tiempo y los vuelve a tocar una y otra vez, de manera más y más profunda, y tal vez toca más de 2 veces temas esenciales dentro del cristianismo.
Es como estar girando una y otra vez, pasando por los mismos temas, como si estuviéramos escalando la montaña, rodeándola en vez de irse directamente hacia la cima. Todos estos conceptos deben quedar muy grabados y como Juan los expone, definitivamente se nos van a quedar. Quise tomar este versículo para empezar. Yo sé que es la parte final de la carta, pero quise empezar con él, porque muestra en esencia el gran objetivo de esta carta. Como verdaderos cristianos, nuestro Cristo nos ha dado 3 regalos plasmados aquí. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Eso de que es un espíritu, que es alguien, que pretende ser lo que no es, y otras tantas rarezas, son sepultadas en estas enseñanzas doctrinales con el verdadero Dios, con el verdadero Hijo, y como lo da a entender Juan aquí mismo, el verdadero Dios hombre. Dice la Biblia, este es el verdadero Dios, hablando del Hijo, Jesucristo. ¿Qué nos debe enseñar también esta carta? Que al conocer al verdadero, sabemos que estamos en el verdadero. Estos griegos con sus filosofías extrañas creían que tenían la sabiduría más profunda de la vida, creían tener la luz en sus manos y no se daban cuenta que estaban en las más profundas tinieblas. Los cristianos, por el contrario, tenían como doctrina fundamental que Dios es luz y que Él nos hace entender y reconocer con esa luz que estamos en Él. ¡Qué dicha tan grande saber que somos ya parte de Él! ¿No es así? Somos parte de su pueblo, de su familia, de Él mismo. Por mucha ideología fantástica y convincente que diga lo contrario, Cristo es real, su sacrificio fue real y su salvación es real. Él también nos ha dado la vida eterna. Sí, y con ella una nueva manera de vivir y de percibir las cosas, una nueva manera de vivir en este mundo, de saber cómo ser cristianos, amando a Dios y amándonos unos a otros, reconocer que este mundo pasa y su concupiscencia son cosas inherentes a la vida eterna. Todo esto y más está perfectamente plasmado en la exposición que hace Juan en esta carta. Y a todo esto, ¿qué es lo más importante que toca Juan? Hay 3 conceptos repetitivos que existen en esta carta. El primero de ellos, la luz y el conocimiento de Dios. También vemos el amor de Dios y sus efectos. Y en tercer lugar, las consecuencias de tener la vida eterna y su evidencia en nosotros. Como dije antes, esto es como escalar una montaña que hay que subir. Y lo particular de esta montaña es el camino hacia la cima. Lo subiremos en 4 etapas. No me extenderé mucho precisamente para aprovechar al máximo las enseñanzas de nuestro Señor. No necesariamente dividiré los estudios capítulo a capítulo. Ya sabemos que esa división llegó mucho después de que se escribiera la Biblia y en algunas ocasiones esa división resulta desafortunada y luego corta abruptamente la idea que cada escritor quiso expresar. Dejémonos ya de preámbulos y sabiendo que nosotros por nuestra cuenta deberíamos leer o haber leído esta carta, nos topamos con este primer versículo. Miren lo que dice esta carta en el capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Qué impactante debió haber sido para aquellos sabios que con sabiduría platónica habían sembrado esa tan venenosa cizaña en los campos limpios y pulcros del cristianismo. Jesucristo era solo un espíritu. Ya los oigo repitiendo una y otra vez esas palabras que casi suenan como majaderías en los oídos de un verdadero cristiano. Juan los refuta en unos cuantos segundos. Cristo jamás usó un disfraz de hombre. Juan escribe, yo lo miré, yo lo toqué. Yo fui quien se recostó en su pecho. Yo estuve al pie de esa cruz. A mí me dijo lo que yo hiciera con su propia madre. Hijo, he ahí tu madre. Eso no puede ser una ilusión. No es imaginación. Jesús es real. Jesucristo siempre ha sido, es y será real en nuestras vidas. ¿Me quieren decir que todo eso fue un circo? ¿Fue solo una pretensión? Estas filosofías que todos dicen son las más elevadas, solo porque de los griegos eruditos y sabios en todo vienen. ¿Me dicen que lo que vi no es lo que vi? A nosotros los cristianos nos tachan de locos e ingenuos, que creemos cosas que no se pueden comprobar y que rayamos en nuestras propias tonterías. Pero entonces, ¿qué es eso que pregonaban esos griegos? ¿No es precisamente locura e ingenuidad? ¿Pueden ellos comprobar semejantes disparates? Nosotros al menos podemos leer estas palabras. El capítulo 1, los versículos 3 al 5 dicen, lo que hemos visto y oído,
Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que oímos de Él, y os anunciamos, que Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Gloria a Cristo. Este es el mensaje. Esta es la verdadera sabiduría. Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Y cuando sabemos, cuando entendemos, nuestra perspectiva cambia, nuestra vida tiene que ser diferente. Qué interesante teoría esa de que en resumen el hombre no peca, porque aunque la carne es inherentemente mala, tiene una naturaleza neutral y por eso finalmente no peca. Decían los epicúreos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Bueno, pues el hombre puede decir lo que quiera y como dicen por ahí, una mentira, aunque sea contada millones de veces, no deja de ser mentira. No es lo que yo diga, es lo que él dice. Los versículos 8 al 10 dicen, si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si has vivido algún tiempo dentro del cristianismo, versículos como estos deben ser muy familiares para ti. Con todo, son importantes para entender que nosotros sí pecamos. Eso es lo que quiere Dios que sepamos, y que nada de lo que hagamos o pensemos puede cambiar ese hecho. Es precisamente por eso que necesitamos a Jesucristo, a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los cristianos de esos días estaban poniendo demasiada atención a estas herejías disfrazadas de filosofía de alto nivel y esos falsos maestros que con sus engaños y seductores discursos convencían a quienes necesitaban manifestar firmeza en lo que creían. Conocer a Dios, saber que Él quita las tinieblas, hace que, primero, le digamos al pecado por su nombre, y segundo, a entender que lo que hizo Cristo en nuestra vida fue grande para limpiar toda maldad. Solo quiero que veamos algo más, algo profundo que tiene Juan que decirnos. La luz de Dios, su conocimiento, nos hace reconocer no solamente el pecado, sino nuestro pecado. ¡Oh, sí! Nuestro pecado, aun siendo cristianos, nos acecha, nos tienta, nos presenta manjares tan deliciosos, tan débiles somos para resistirlo, tan seductor es para nuestra carne. Hombre, mujer, joven, jovencita, niño, anciano, nada de eso importa. Siempre hay muchos pecados para cada persona. Juan, aún en su edad avanzada, no lo podía ignorar y no podía dejar de decir que aún entre nosotros, entre sus propios hijos, existe pestilente y persistentemente esta maldad. Pero para quitarle a un hombre fuerte sus alhajas, necesita llegar uno más fuerte que él, vencerlo y quitarle sus despojos. Los versículos 1 y 2 del capítulo 2 de esta carta dicen así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Qué desgracia tiene aquel cuya vida no está escondida en Cristo! Él es la propiciación de nuestros pecados, porque en esa cruz, en esa, su más grande flaqueza, venció la muerte con poder. Aún en nuestra debilidad, Él lo perdona y funge como nuestro abogado delante de Dios. Yo sé que eso ya lo conoces, pero no quiero enfocarme en esa parte. Si sabes que Dios te salvó y conoces que Dios es luz, debes entender algo muy importante. Mira cómo empieza el primer versículo de este capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esta es la gran clave de esta sección de la carta. Cristo te salvó, te iluminó y te enseñó de su gracia. Todo esto está escrito para que no pequemos. El pecado sí existe y tú y yo sabemos que lo hemos cometido y aún lo estamos cometiendo muchas veces. Por más que el hombre lo quiera tapar, allí está. No puede ignorarse su fétida presencia. Tú lo sabes y lo sabes bien porque lo has cometido. Seas o no seas cristiano, seas o no seas fiel, seas o no seas ferviente.
Allí está. Y Juan le dice a sus discípulos, tal como un pastor que cuidando sus amadas ovejas, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Descansemos por hoy en esta parte de la montaña. Quisiera subir más, pero no quiero que lleguemos muy cansados y de poco provecho sea el subirla. Más vale tomarnos nuestro tiempo. Que Dios siempre les bendiga.